La osteoartritis no tiene cura. Hay tratamientos para mejorar la calidad de vida, pero definitivamente no tiene cura. Hola a todos, les damos la bienvenida a Vivir sin Dolor el podcast. Este es un espacio para conocer más acerca de la osteoartritis, donde te ayudamos con información y consejos para mejorar la calidad de vida. Estamos aquí acompañados de un invitado muy especial, el doctor Ricardo Santiago Ramírez. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Hola Aurelio, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí. El doctor Ricardo Santiago es médico cirujano y especialista en reumatología. Trabaja en el Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos como coordinador del Departamento de Medicina Interna. Además, es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Colegio Mexicano de Reumatología. Ha publicado en diversos medios, como en la Revista Mexicana de Cardiología y en el sitio web Reumatología Clínica. Ricardo, abramos con la primera pregunta. ¿Qué es la osteoartritis y cómo identificarla? Empezamos con la definición, Aurelio. Fíjate que es una enfermedad muy común, es dentro de las 10 primeras causas de consulta externa en muchos países. Es una enfermedad crónica, degenerativa, que no se cura y que afecta mucho la calidad de vida de los pacientes. Es por esto que es una enfermedad en la que se tiene que integrar diferentes tipos de tratamientos, tanto médicos como no médicos, farmacológicos, y todo un contexto de varias áreas para asegurar. ¿Cómo la podemos identificar? ¿Qué síntomas son los principales que tiene un paciente o alguien que puede padecer osteoartritis? El síntoma más común es el dolor. O sea, el paciente va a acudir al médico por dolor articular. En los síntomas es importante definir si hay una enfermedad inflamatoria, ¿sí? O es una enfermedad degenerativa que en este caso se puede acompañar de crepitación cuando truena el hueso, cuando doblamos la rodilla. Un rechinido cuando la gente dice estamos rechinando. Así es. O que tiene características el dolor inflamatorio, no inflamatorio. La osteoartrosis es no inflamatoria, es decir, es muy mecánica, va después de que haces un ejercicio, al final del día, a diferencia del inflamatorio, que son otras artropatías inflamatorias. ¿Se puede presentar entonces al amanecer o durante el ejercicio o alguna actividad que hagamos? Es correcto, lo característico es durante el ejercicio y al final del día. Esa es como la característica del dolor. Pero también se acompaña, por ejemplo, de rigidez. Y la rigidez sí puede ser matutina, pero tarda menos de 30 minutos. Es un periodo corto. Esta es una enfermedad muy común. 1 de cada 10 mexicanos la padece. Es correcto. Fíjate que cuando hacemos las prevalencias por grupo de edad, sí, después de los 60, 65 años, un 10%. Es diferente en cada estado. Por ejemplo, en el norte, en Chihuahua, es hasta un 20%, en Yucatán es como un 7%. Pero va muy ligado a la edad, que es un factor de riesgo, por supuesto. Y a todo esto, ¿qué la produce? ¿Qué está pasando en la osteoartritis? Aparece desde que nacemos, se va desarrollando durante el paso de los años, y ya mencionaste que no tiene cura. Pero ¿cómo se da este proceso? Claro, es importante definir que hay varios tipos de osteoartrosis, ¿sí? La podemos definir como, o podemos definir grupos o fenotipos, ¿sí? El consenso mexicano de reumatólogos y de especialistas define como aquella que está asociada a genética, aquella que es mecánica, por ejemplo. Es la que llamamos osteoartritis primaria. Primaria idiopática y secundaria. En secundaria, metabólicas, enfermedades metabólicas o enfermedades hematológicas, o aquellas que predisponen al paciente a que tenga un desgaste un poco más acelerado que el común de los pacientes. Entonces en la primaria tenemos los factores ya genéticos, hay un factor hereditario, ya está ligado con la edad, pero en la secundaria eso que mencionas es muy importante. Ya viene con algunas enfermedades concomitantes y se puede presentar a cualquier edad. Se puede presentar un poco más temprano.
El genético es una característica en la osteoartrosis de manos, es decir, si hay una predisposición y si vemos como una presentación en mujeres en donde los nódulos que se van presentando en las articulaciones distales se van presentando en todas las generaciones. Pero también, como bien decías, la parte metabólica, en donde sí se encuentra una enfermedad que se tiene que controlar y que si no la controlamos puede lastimar esa articulación, se definen una lista grande, ¿no? Y sí, hay pacientes un poco más jóvenes que la presentan. Entonces no es una enfermedad únicamente de los viejitos, es una enfermedad también de jóvenes. ¿Qué otro tipo de pacientes o gente puede padecer de esto? ¿Se relaciona con alguna actividad, por ejemplo? Claro, el otro grupo es el mecánico y platicábamos de los deportistas de alto rendimiento. Si tú puedes observar la vida media de un futbolista profesional, cuando hay una lesión en la rodilla, cambia la situación, ya no es la misma articulación, ya cambia toda esa mecánica. Y por eso a tempranas edades, es decir, a los 35, 40 años, pues esas articulaciones ya tuvieron un impacto o un desgaste bastante considerable. Entonces, ese es el fenotipo del mecánico. Entonces, partimos que tenemos una osteoartritis primaria, una secundaria. Y en las secundarias, en nuestro país, la obesidad. ¿Qué pasa con la obesidad, por ejemplo? Claro, un síndrome metabólico que es lo más prevalente o de las enfermedades más prevalentes y que incluye diabetes, hipertensión, obesidad. Hay una serie de mecanismos inflamatorios per se por esa enfermedad y obviamente eso, además de la mecánica, del sobrepeso, de los kilos que está teniendo de impacto esa articulación, la propia inflamación que está teniendo con la enfermedad, con todas las moléculas de inflamación por la misma enfermedad, predisponen a que esa articulación, ese cartílago, trate de reparar una pequeña lesión y no lo puede hacer. Hay un desequilibrio en la formación y conservación del cartílago. Así es. En la fisiopatología es eso. Todos confluyen en ese punto. El propio cartílago, la articulación tratan de repararse y se forman los osteofitos, que es una característica y es un criterio. ¿Qué son los osteofitos? ¿Pedacitos de hueso? ¿Qué es un osteofito? En los diagnósticos, criterios diagnósticos en diferentes sociedades, hablando radiográficamente, hablan precisamente de los osteofitos. Los osteofitos son como, vamos a poner una analogía, como si fuera un callo. Esa articulación trata de mejorar. De mejorar y forma espacios o malformaciones, esos puntitos que aparecen en las placas. Así es. Precisamente en las placas radiográficas, a cualquier edad, inclusive entre los 20 y 60 años de edad, ya una tercera parte de la población ya presenta datos radiológicos. Es muy interesante. Son las dos posiciones. Un diagnóstico radiográfico en donde sí ya tienes un avance de ese desequilibrio, de ese desgaste, pero clínicamente tal vez el paciente todavía no tiene dolor, ¿sí? Pero la otra parte es cuando ya tiene el dolor. Claro, estamos hablando de que ya está avanzado este proceso. Y cuando ya tienes dolor es cuando ya tienes ese desgaste, esa disminución del espacio articular, este osteofito, y ya ese mecanismo para reparar esa ya el desgaste del cartílago, las lesiones y la discapacidad. Así es, eso es lo último. Mencionabas, Ricardo, que no hay cura. Hay que tomar en cuenta algo muy importante. La osteoartritis no tiene cura. Hay tratamientos para mejorar la calidad de vida, pero definitivamente no tiene cura. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué tratamientos tenemos? ¿Cuáles son las alternativas? ¿Y qué le tenemos qué tiene que hacer el paciente? Claro, la primera recomendación prudente es acudir con su médico como para que haga esa definición. Esa definición de que no es una artropatía inflamatoria, sino es una osteoartritis y que finalmente también incluye una serie de eventos de tratamientos farmacológicos y no farmacológicos.
El médico hará una serie de estudios. Platicábamos de las radiografías, pero también hay estudios de sangre, ¿sí? Estudios paraclínicos en donde también podemos medir inflamación o no, o biomarcadores en donde podemos descartar aquellas enfermedades inflamatorias. El especialista, ya teniendo esa definición o haciendo el diagnóstico, entonces ya puede hacer una serie de proyecciones, tanto un pronóstico como de todo lo que puede ofrecer para el tratamiento. Es correcto, como lo decías, no tiene cura, pero se trata de que el paciente tenga una buena calidad de vida, que viva sin dolor y que se limite toda la mecánica de esa articulación. De los tratamientos no farmacológicos, ¿por qué empieza entonces? ¿Mejorar la calidad de vida con la dieta? ¿Algún tipo de ejercicio? ¿Hay algunas alternativas por ahí? ¿Qué tenemos de este tratamiento no farmacológico? Es correcto. Que tienen en que si es un tratamiento farmacológico o no. En los no farmacológicos, como bien platicabas, la parte de mejorar el metabolismo, de disminuir el sobrepeso o la obesidad, que finalmente sí es una enfermedad. Esto a la mecánica le va a mejorar obviamente los síntomas y sobre todo la progresión de ese desgaste. Para esto, bueno, el paciente va a decir, ¿cómo lo voy a hacer si tengo dolor, ¿no? ¿Cómo voy a hacer actividad física? Entonces, y es el tratamiento farmacológico. Es correcto, se van haciendo las dos partes. Se trata de que el paciente se integre a un programa que haga actividad física, en donde si bien no va a ser el 100% de lo que nosotros vamos a proyectar, si empiece con actividad aeróbica, unos 20 minutos, cierto tipo de ejercicios, por ejemplo natación sería como una buena opción definitivamente, porque ahí ocupamos muchos grupos de articulaciones y grupos musculares y no tienes un impacto en la articulación. Esto te va a ayudar a disminuir obviamente el peso, te va a ayudar al propio metabolismo, va a ser una serie de eventos en donde todo el síndrome metabólico lo va a mejorar. Y también la alimentación, también obviamente la terapia local, ¿sí? Ahí podemos hablar de fisioterapia, terapia con calor, los medicamentos tópicos, ¿sí? ¿Y qué medicamentos se pueden dar? Tópicos y tomados, ¿como cuáles podrían ser? Vamos a empezar con los medicamentos tomados. En el consenso de especialistas mexicano del 2020 lo ponen en 3 niveles. Entonces empezamos con analgésicos. El acetaminofén es la primera elección, combinado con otro medicamento, modificadores lentos, en este caso, ¿sí? Los cisadoas y otro tipo de medicamentos que son como suplementos, que van a ayudar a que esa progresión nos ayudan a limitar acelerado y evitar la progresión en ese momento. Ahí también pueden incluirse los desinflamatorios tópicos, ¿sí? Y hay muchos grupos, pero bueno, hasta ahí vamos en la primera parte. La segunda ya empiezan con los desinflamatorios, y ahí sí el consenso de los especialistas comentan que tenemos que individualizar a los pacientes. Perfecto. No es lo mismo un paciente que tiene una enfermedad renal y que no depura al 100%, cuando tú tienes una depuración menos del 30%, ya tienes que ir muy cauteloso con el tipo de desinflamatorios. Si tuvo sangrado de tubo digestivo, también habrá unos desinflamatorios que no será la mejor opción. Entonces, podemos combinar los COX-2, que son celecoxib o etoricoxib, y algunos otros desinflamatorios, pero como te decía, depende del grupo de... La finalidad es evitar lo que no quiere el paciente, la cirugía. Sí, tal vez antes de llegar a la cirugía hablaríamos de una combinación de un opiáceo débil, como es el tramadol con medicamentos ya más fuertes. Es correcto. Pero bueno, recuerda que para esto ya aquí el paciente o el que tenga o piense que tiene osteoartritis, antes que nada debe ir con su médico. No hay que automedicarse, no hay que tomar una decisión, y ir con su médico general y tal vez lo refieran a un médico especialista. Eso es lo que hay que decirles. Entonces,
Claro, es lo mejor y lo que va a ayudar tanto a la progresión como al buen pronóstico, porque él definirá si hay algún otro factor de lo que ya hemos hablado, de alguna otra enfermedad. Perfecto. Pues Ricardo, te agradezco mucho la información, el haber participado de nuestro podcast. Agradecemos a todos por haber llegado al final de este episodio. Si aún no sabes si puedes tener osteoartritis, entra al sitio web Vivir Sin Límites. Aquí podrás hacer un test de movilidad para descartar si puedes tener o padecer de la enfermedad. Y si estás buscando a un especialista, puedes encontrarlo en el directorio médico del sitio. Síguenos en nuestras redes sociales y recibe más información y consejos. Y te esperamos en nuestro siguiente episodio. Soy el Dr. Aurelio Sánchez y esto es Vivir Sin Dolor, el podcast.